saber de quién se trata en estos segundos cuando se desarrolla esta sesión del Pleno número 666 en modalidad virtual. Continuación de esta sesión plenaria y el primer debate del proyecto de ley de apoyo humanitario. Decía el asambleísta Héctor Muñoz de la provincia de Pichincha por Suma que el erario nacional se alimenta de ingresos tales como impuestos, tasas y contribuciones, pero se debe cuidar que se enmarque en lo que dispone la ley. Estas contribuciones deberían ser, dijo, consideradas como créditos tributarios a partir del 2022. Hasta el momento, los asambleístas que han participado en la continuación de esta sesión 666 son Marcela Guiñaga, Franco Romero, Henry Cucalón, Jaime Olivo y Héctor Muñoz. En el uso de la palabra, el asambleísta Patricio Donoso por Creo. Buenos días, colegas legisladores. En efecto, hoy es el Día del Trabajo. Hoy tenemos que rendirle un homenaje a los trabajadores. Pero mi forma de rendirle un homenaje justo a los trabajadores de mi país va a ser objetivo, no hacer un discurso político, peor politiquero, los cuales estamos escuchando todo el tiempo. Va a ser un discurso de unidad. Señor presidente, antes de meterme a hablar de los artículos 4, 5 y 8, que es mi interés en este primer debate, voy a hacer referencia a que esta pandemia, este virus, nos está atacando a todos los seres humanos, a 6.000 millones de personas en todo el planeta Tierra. Y no solamente que debemos estar juntos todos luchando contra esta pandemia miserable que está matando gente por todo el mundo. Y en el Ecuador también, sin duda. Mucho más importante que dar discursos politiqueros atacando al de allá y al de más allá, recordando épocas pasadas, haciendo campaña electoral. Más allá de eso, debemos hacer una firme convicción de que los ecuatorianos debemos estar unidos. Ya habrá tiempo para decirnos unas cuantas verdades en el plano político. Siempre con respeto, ustedes me conocen, yo soy respetuoso de todo y de todos. Pero por supuesto no estoy de acuerdo con discursos politiqueros que tratan de hacer daño cuando debemos de estar unidos. Esta pandemia no es una bomba atómica que ha caído sobre determinado lugar del planeta Tierra, sino que es un enemigo invisible que está atacándonos a todos. Invisible que nos ataca a todos. Y para eso tenemos que hacer el mejor esfuerzo para ser objetivos. Salvar vidas, salvar el empleo y salvar la economía. Y para ello debemos de ser consecuentes. Para ello debemos mantener la calma. Entro en el tema, artículo 4 de este proyecto de ley humanitaria, la contribución de las empresas. No conozco una sola empresa quebrada que dé empleo o que mantenga los empleos que tuvo. Por tanto, no hay que acosar más a las empresas. Hay que ayudarles para que no voten a su gente, para que no pierdan a sus trabajadores. Hay que guardar lo que se llama la cadena de pagos, que las empresas puedan pagar a sus proveedores, puedan pagar a sus trabajadores, puedan pagar a la seguridad social, no romper esa cadena de pagos porque el proveedor también tiene que hacer pagos. Porque el empleado también tiene que ir a la tienda a comprar pan para sus hijos y necesita el dinero. Porque la seguridad social, el IES, también necesita dinero para poder pagar a los pensionistas, a los jubilados, atender los hospitales que regenta. Y la única forma de no romper esa cadena de pagos es no ponerle más piedras en las mochilas de las empresas que hoy están sin ingresos. Hay que ayudarles. ¿Qué hacer para eso? El Ecuador está chiro, en caja no hay plata, no hay plata en la caja fiscal, no hay los fondos de ahorro y contingencia que antes tuvieron, no existe el FAC, el Fondo de Ahorro y Contingencia, no existe el FEIDEP, que era el ahorro producto de la venta petrolera. Es más, no estamos ni siquiera exportando petróleo, y si lo hacemos perdemos, porque el precio es negativo en virtud de esta crisis global. Para ello, tenemos que recurrir al mundo internacional, pues tenemos que recurrir a los multilaterales de crédito, nos guste o no nos guste. Por eso es que no puedo estar de acuerdo con discursos políticos
que van en contra de los multilaterales de crédito, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento. Tenemos que recurrir a ellos, a fin de que nos den créditos subordinados al patrimonio de las empresas a través de la Corporación Financiera Nacional. Y ella, la Corporación Financiera Nacional, atender a las empresas con créditos subordinados a 10 años plazo, sin pago de capital e intereses, ojalá interés cero o interés muy bajo del 1 o 2%, sino al cabo de los 10 años. Créditos subordinados al patrimonio de las empresas. Y si estas no pueden pagar, pues el equity, como dicen los expertos, yo no lo soy, haga que el capital de esas empresas vayan al acreedor, pero démosle fuelle a esas empresas para que no pierdan la cadena de pagos, para que el empleado siga en su trabajo. Y hay algunos que hablan de que hay que renegociar la deuda, claro, pues, pero a la par de que dicen renegociemos la deuda, a la par de ello hablan contra los multilaterales de crédito. Mi discurso intenta, como un homenaje al trabajador ecuatoriano hoy 1 de mayo, ser objetivo y decirle al mundo entero, queremos ser serios. El Ecuador debe, con las mejoras pertinentes, por supuesto, con las mejoras que ha menester, aprobar estos 2 proyectos de ley, porque tenemos que decirle al mundo, somos serios. En la comisión en la cual yo estoy, la Comisión de Régimen Económico, estamos tratando la ley del ordenamiento de las finanzas públicas, que significa el ahorro interno, el buen manejo de la economía, el buen manejo de la deuda, de adquisición y manejo de la misma. Tenemos que decirle al mundo, somos un país serio, por lo tanto somos merecedores de que esos créditos vengan al Ecuador, los créditos subordinados a los cuales estoy haciendo referencia. Por tanto, es un absurdo clavarle más impuestos a las empresas cuando lo que requerimos es aliviarlas para que no voten gente, aliviarlas para que no se pierda el empleo. Y todos nos llenamos la boca diciendo que hay que cuidar el empleo hoy día del trabajador. Cuidemos el empleo. Cuidemos el empleo, demos la posibilidad de que las empresas sigan manteniendo a esos trabajadores, sigan atendiendo las necesidades de los proveedores de esas empresas y, por supuesto, de la seguridad social, para que los jubilados reciban sus valores mensuales, para que los hospitales regentados por el IES puedan seguir subsistiendo. Por tanto, esa es mi opinión con respecto al artículo 4 de este proyecto de ley. Vamos al artículo 5, el impuesto al patrimonio. No solamente que es inconstitucional, que viola el artículo 301 de la Constitución, que claramente dice que los nuevos impuestos deben ser iniciativa del Ejecutivo. ¿Nos gusta o no? Yo no redacté la Constitución, la que está vigente, la de Montecristi. Yo voté en contra de la Constitución de Montecristi porque era mi derecho. Creo que la Constitución tiene muchas falencias, pero es la Constitución y hay que respetarla. De tal manera que no podemos violar la Constitución, ni siquiera por temas inherentes a la crisis sanitaria, económica y humana que estamos viviendo. Pero más allá de que es inconstitucional el artículo 5, que ahora nadie se hace cargo, nadie dice que lo redactó Homero Castañer, nos dio pistas de dónde vino la redacción aquella del artículo 5. Pero más allá de su inconstitucionalidad, es improcedente y sería un absurdo. Algunos hablan de que hay millones de dólares de ecuatorianos fuera del país. Imagínense ustedes, activando un impuesto del 2% al patrimonio. Poco a poco los patrimonios irán, pues. Es que el impuesto a la salida de divisas no es que ocasionó el freno de la salida de divisas, simplemente lo encareció en un 5%, pero las divisas se fueron. La plata se fue porque no hubo confianza en el régimen anterior que estableció precisamente el impuesto a la salida de divisas. Encareció en un 5% todo, pero no evitó la salida de divisas. Es más, algunos dicen que hay 30.000 millones de dólares afuera. Por tanto, rotundamente me opondré a que ese artículo 5 siga vigente en el tratamiento de la ley. Y pido al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y a sus comisionados que apenas se sienten después de que termine este primer debate, tachen, eliminen este artículo 5. Vamos al artículo 8. El artículo 8 que se refiere a la rebaja, reducción pues de las pensiones institucionales, de las instituciones educativas. Yo soy de los que pienso que las instituciones de educación superior privadas
se les debe permitir, en virtud de su autonomía universitaria, tomar las decisiones propias, a fin de que puedan ampliar la cobertura de las becas. Porque no es lo mismo un jardín de infantes que una universidad. Y el artículo es bastante mal redactado. Y por supuesto deja al libre albedrío de a qué instituciones de educación se refiere. Yo soy de aquellos que piensan que cada universidad, por ejemplo, por hablar de educación superior, debe manejar una acción de activar mayor número de becas y, por supuesto, facilitar el pago de aquellas personas que tienen serias dificultades de orden económico. Pero no podemos ser indiscriminados y dejar abierto el texto, porque ahí no va a pagar nadie. Pues. Nadie va a pagar. Y, por supuesto, tendremos una desmejoría de la educación. Esa es mi opinión personal. Respeto, por supuesto, la opinión ajena. Siempre lo he hecho, pero también exijo que se respete la mía. Por último, voy a desarrollar rápidamente mi opinión sobre la disposición general sexta, aquella que habla de las pensiones alimenticias. Jamás estaré de acuerdo en que aquellas puedan disminuir, porque estamos hablando de niños, niñas, bebés, jóvenes, que requieren de esa pensión alimenticia producto de una desaveniencia matrimonial. Yo no puedo estar de acuerdo en que vaya coligado de la disminución salarial, por ejemplo, con la disminución de las pensiones alimenticias. Nuestros niños, la niñez es lo primero, y frente a ello tenemos que hacer el mejor de los esfuerzos, allí sí, todos los ecuatorianos. Se debería proponer un procedimiento expedito en los juzgados de la niñez, ya que no podríamos soportar que esas audiencias y esos temas inherentes a esta temática, que son generalmente largos, puedan complicar la vida de nuestra niñez y juventud. Culmino diciéndoles, colegas legisladores, con todo el respeto, señor presidente, colegas, amigos, país entero, que nuestro mejor homenaje al trabajador es hacer el mejor de los esfuerzos, sin politiquería, el mejor esfuerzo para que los trabajadores conserven su trabajo. Pero para ello tenemos que ser directos y dejar de dar discursos contra los multilaterales de crédito, contra los que tienen, contra los que han tenido éxito. Yo fui dirigente gremial y sé lo difícil y complicado que es esa actividad. No conozco un solo empresario que siempre tenga éxito. Generalmente se tienen golpes y caídas, pero hay que saber levantarse de aquello. Negociemos la deuda, sí, pero no hablemos contra los multilaterales. Fui también presidente de la Cámara de Cultura y es un pedido expreso que le hago a la comisión que trabaje en los temas inherentes, como lo dijo Franco Romero, a los campesinos. Aquellos ecuatorianos que labran la tierra día a día, que se levantan muy temprano a ordeñar, aquellos que trabajan para darnos de comer. El Ecuador genera 30 millones de raciones alimenticias diarias. Escúchese muy bien. 30 millones de raciones alimenticias diarias para que 15 millones de ecuatorianos comamos al menos 2 veces al día, y hay otros que no lo pueden hacer porque viven del cachuelo, según dicen los costeños, y de la chamba, como decimos los serranos, con respecto a los informales. Apoyo el trabajo que entidades privadas y el propio gobierno puedan hacer con los kits alimenticios en reparto para los informales y las familias pobres que no tienen dinero. Por supuesto, debemos contribuir quienes más tenemos, sin duda alguna. Verdad de perogrullo, pero hay que decirla. Finalmente, no le vamos a dar la espalda a la crisis. No vamos a hacer discursos politiqueros, sino reales, realistas. Esta pandemia desbordó a todos, desbordó al gobierno, desbordó a la asamblea, desbordó a la prensa, desbordó a las empresas. Por lo tanto, seamos un poco consecuentes con la seria dificultad que tenemos todos para salir de esta crisis. De esta crisis no nos saca, sino Dios y el dinero de afuera, porque en el Ecuador no hay plata. Señor presidente, colegas legisladores, muchas gracias. Intervención del asambleísta por Pichincha por el Movimiento Creo, Patricio Donoso, con sus observaciones a este proyecto de ley. Él ha